Estamos en la hora del Señor. Ok, eso es lo que quería decirles. Hay otras muchas cosas, pero no voy a invertir mucho tiempo. Quiero hacerles una invitación personal. Y la invitación es a morir. ¿Qué les parece la invitación? ¿Te quieres morir? Dile al que está al lado, te invito a morir. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? ¿Quién me quiere acompañar a morir? Se volvió loco el pastor. Iglesia llena de extranjeros se inmolan. Anuncio del titular mañana. Ese se llama el tema que yo quiero compartir. Te invito a que mueras. Y aquí me voy a permitir algunas licencias. Ya que estuvieron 2 semanas sin verme, ¿no? Operación de quite. Hashtag me la voy a cobrar. La muerte como fenómeno humano causa estupor a cualquiera que se detenga a pensar en ella. Yo no quiero mover emociones en este momento, pero creo que van a ser inevitables. ¿Cuál es el mayor temor que un ser humano puede tener? Morir. De hecho, el DSM-5 o el DSM-4, el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, dice que el criterio fundamental para que una persona sufra ataques de pánico es miedo a la muerte. El pensamiento más recurrente en una persona que tiene ataques de pánico es miedo a morir. Miedo a ir caminando, me ahogo, me angustio y me muero. Ese es el mayor temor que la gente tiene. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de la muerte, cuando nosotros nos enfrentamos a la idea de que puedo morir, como que la piel se nos pone como de gallina. O cuando escuchamos las historias de la muerte. Por lo tanto, es un tema que no se habla mucho. Nos causa estupor no solo por las implicaciones físicas de la separación, de no estar en esta tierra, sino por la incertidumbre que sobrepasa nuestra capacidad de raciocinio y que sobrepasa el control de nuestra conciencia. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay más allá? Son muy pocos los que han regresado para contar lo que hay del otro lado, del muro a ese muro al que llamamos vida. Hace años, una hermana de nuestra iglesia me pidió que fuera a orar por un familiar que estaba en cuidados intensivos. Y cuando yo llegué a la unidad de cuidados intensivos, estaba toda la familia reunida en la sala. Y al escuchar la condición de salud, yo dije en mi interior, si yo oro para que se sane y no se sana, aquí el que va a tener un problema es Dios, no yo. Entonces yo apliqué ahí, usted sabe, una psicología barata, primera de inventos míos, y les dije, ¿qué tiene de malo morir? Y se me quedaron mirando. ¿Qué hay de malo en la muerte? No somos nosotros los que estamos de este lado los que amarramos a la gente para que no muera. El hombre tenía muerte cerebral, el hombre estaba sufriendo de un cáncer, el hombre estaba agonizando. Y dice, ¿por qué no lo soltamos? Y dejamos que descanse. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué no le permitimos a la gente que de verdad salga y parta de este mundo, sino que lo tenemos aquí anclado, atascado? No quiero que te vayas, me niego a que desaparezca. Y el Espíritu de Dios comenzó a ministrar en la vida de esa familia. Y yo les hablé del Señor y le dije, mira, Cristo nos promete y nos da una mejor bendición que esta vida. Y es una eternidad con Él. De todas maneras, yo quiero orar
para que el Señor haga su voluntad. Oré y el Señor hizo su voluntad. El hombre murió. Pero hubo una paz en la familia. Hubo paz en el corazón. Porque había como esa angustia, esa resistencia a que la persona muriera. Y como eso tengo varias historias, pero no las voy a contar. Sobre todo una que pasó aquí en Chile. Ante todo este escenario, la pregunta teológica es: ¿tiene algún propósito morir? Es una pregunta que desde la teología la podemos responder, y es una pregunta existencial. ¿Qué propósito tiene la muerte? Porque siempre hablamos del propósito de la vida. Hablamos de que en la vida hay propósito. Pero si la Biblia dice que en Él está la vida y la muerte, y Él es un Dios de propósito, entonces en la muerte tiene que haber propósito. Y aquí quiero permitirme filosofar un poco al respecto. Y quiero que dilucidemos un poco esta invitación a morir. Y suponer, al filosofar un poco, que me voy a alejar de la ignorancia, ¿no? No me vayan a tirar piedra. Yo me pregunto, ¿qué vio de valioso Pablo al decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Algo vio. Algún propósito tenía para Pablo que morir era una ganancia. ¿Dónde podemos ver la ganancia de la muerte? ¿O qué vio Tomás? ¿Ustedes se acuerdan? Y no he dicho todavía el capítulo en el que vamos a leer, porque pierdo el efecto sorpresa. Pero ¿qué vio Tomás cuando Jesús le dijo: ya Lázaro murió? 2 días después de que le avisaron que iba a morir. ¿Qué vio Tomás cuando Tomás dijo: vamos también nosotros para que muramos con él, con Lázaro? Juan capítulo 11, verso 16, el que lo quiera buscar, la escena de Lázaro. ¿Qué vio Tomás al decir, primero al escuchar a Jesús diciendo: Lázaro está enfermo, ¿no? Le llegó la noticia. Ah, muy bien. ¿Cómo que muy bien? Sí, porque esa enfermedad de muerte te están esperando. Marta y María, esas amigas que son muy amadas por ti. Ah, sí, está bien, dejemos que muera. Quedémonos aquí, para que esté bien muerto. Y 2 días después le dice a los discípulos: ya murió, ya sabemos que está muerto. Además, un día y medio de camino va a estar más que requete muerto. No va a tener ni narcolepsia, ni catalepsia, ni trastorno del sueño. Va a estar muerto. Entonces Tomás se asombró de lo que Jesús estaba diciendo, porque la frase más importante que Jesús le dijo: vamos para que ustedes crean. La palabra que más se repite en el libro de Juan es creer. El libro de Juan está diseñado para los incrédulos. Por eso los milagros que están reseñados en el libro de Juan son casi que únicos. Frente al fenómeno de la muerte somos vulnerables a nuestra realidad. Escuchen esto: a nuestra realidad verdadera. En el umbral de la muerte la gente se da cuenta que necesita de Dios. ¿Cuántos ateos en la historia, en el momento de la muerte, reconocen la existencia de Dios? Yo tengo un tío que es ateo y él dice: claro, porque en el momento de la muerte son débiles. Y yo le digo: te veré caer. Te veré en el lecho de tu muerte. Y ojalá tu debilidad sea tu mayor fortaleza. Ante el hecho de la muerte no hay máscaras. Nos damos cuenta que somos nada, que somos polvo, que somos como el tamo que arrebata el viento. No hace referencia a la muerte, pero es una ilustración. Es esa bola de paja que va por allí. Cuando estamos ante el fenómeno de la muerte, no hay máscaras, no hay estereotipos sociales, somos meros humanos. Y surge otra pregunta en mí. Entonces, ¿qué significa morir? Porque ante esta invitación nadie va a ir. Ya, vayamos a la vuelta de la esquina
esquina está la invitación donde vamos a morir. ¿Cuántos me acompañan? Tengo que tratar de venderte lo mejor de morir. Morir significa soltar lo que no nos deja crecer, lo que no me deja avanzar. Y estoy usando el verbo morir, no matar. Porque si yo comienzo a matar lo que no me deja crecer, un poco de gente estuviera muerta. No mire para abajo. Significa reenfocarse y tener mejores prioridades. Tener un orden adecuado de prioridades. Morir significa recalibrar la vida y retomar el punto donde todo cambió. Y eso les compartí un poco a los hermanos el martes. Recalibrar es volver a calibrar, volver a ordenar. Para el cristiano morir significa poner a Jesús en el centro de la existencia y la teología. Para el cristiano morir significa que no hay otra cosa más valiosa que lo que realmente es eterno. Estamos tan apegados, estamos tan anclados a lo superficial, estamos tan anclados, bueno, lo voy a decir diferente, estoy pues tan anclado a lo de ahora, a lo momentáneo, como decía Carl Rogers, esa psicología basada en el cliente, el aquí y el ahora, que tanto daño hace. Piensa en aquí y el ahora. No pienses en el pasado, piensa en lo que vas a hacer hoy. Psicología humanista de Carl Rogers, norteamericano. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa con mi vida el día de mañana? Y lo que pasa en el día de mañana depende con lo que haga hoy. Depende con las decisiones que yo tomo en el momento y en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora no me exime de repercusiones y de consecuencias. Por lo tanto, yo comienzo a mirar lo que es eterno. Y esto que es natural, esto que es humano, deja de tener poder en mi vida. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Juan. Y quiero tratar de, con esta introducción, quiero tratar de ver por qué es bueno que hoy muramos. No les estoy invitando a que muramos al cuerpo. No les estoy invitando a que muramos a la vida, al respirar. No les estoy invitando a eso. Juan capítulo 12. Pero veamos, y que tú puedas hoy irte pensando en qué tengo que morir. ¿Lo tienen? Juan capítulo 12. Dice, versículo 1. Me voy a saltar algunos versículos porque son los que quiero resaltar. 6 días antes de la Pascua vino Jesús ¿a dónde? Betania quiere decir la casa de los higos o la casa de la aflicción. ¿A dónde fue Jesús? A la casa de la aflicción. De los higos verdes. Yo no he comido un higo verde, pero no debe ser muy agradable. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Mateo 26, no lo busque, pero es un texto paralelo, y Marcos 14 dice que entraron a la casa de Simón el leproso. En esa casa estaba Marta, que servía, en ese versículo 2, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa. Y yo me imagino, una especulación así medio anecdótica. Después que Lázaro resucitó, lo metieron en una cajita de cristal. Quédate quietecito,
no vaya a ser que te vuelva a visitar, la muerte, no te vayas a caer, mejor disfruta un poquito más de tiempo. Lázaro estaba sentado a la mesa. Eso es un personaje. Perdón. Versículo 13. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. El martes conversábamos un poco acerca de dos escenas muy similares. Una al principio del ministerio de Jesús, en la que entraron en la casa de otra persona que se llamaba Simón, y donde había una mujer en la ciudad que no tenía muy buena reputación, llamada María. Qué interesante. Dos María, dos Simón. Uno era fariseo y el otro era leproso. Pero no son las mismas María. Ya lo vimos el martes pasado. Una escena era la preparación de Jesús para su muerte, pero su momento no había llegado. Y esta escena en la casa de la aflicción, en la casa de los higos verdes, era el momento donde Juan, el apóstol Juan, invirtió aproximadamente 1/3 de todo su libro en reseñar las últimas 24 horas de la vida de Jesús. Si usted comienza a leer desde el capítulo 11 en adelante, usted se va a dar cuenta que lo que Juan reseña son las horas más cruciales de Jesús. ¿Y cuál es el marco de ese tiempo? Su muerte. Su muerte era el tema central de los últimos capítulos de la vida de Jesús. Versículo 7. Porque usted sabe que comenzaron a murmurar, sobre todo Iscariote, que era comerciante. Calculó, pero ¿cómo? Hubiésemos vendido y se lo damos a los pobres. Sopla aquí. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Especulo que esa mujer, por el valor que tenía ese perfume, tenía mucho tiempo ahorrando. Tenía mucho tiempo. Y guiada sin duda por el Espíritu Santo, aunque no había sido manifestado, pero guiada por el Espíritu Santo, ella hizo este acto. Luego del versículo 9 vemos que una gran multitud de judíos supieron entonces que Él estaba allí. ¿Quién? Jesús. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús. Ahora, Betania y Jerusalén, porque tenemos que entender de que estaban a 6 días de la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua era tan importante, Josefo dice que en la ciudad de Jerusalén probablemente se podrían concentrar hasta 2 millones y tantas de personas. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Por lo tanto, la cantidad y el tránsito de personas que viajaban del sur y que viajaban del otro lado del mar de Galilea, probablemente tenían que pasar por Betania. Y los fariseos se dieron cuenta de que Jesús estaba allí. Dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, estoy en el verso 9, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Ya que van a pasar por Betania, además que está Jesús, vamos a ver a Lázaro. Versículo 11. Porque a causa de él, ¿de quién? De Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Me imagino que Lázaro estaba sentado y la gente iba y lo miraba. Sí, es verdad. Estaba muerto, ahora está de parranda. Mucha gente quería saber si era verdad y buscaba a Jesús. Y por la vida de Lázaro, entonces aquí hay otro tema para otra prédica. ¿Y qué puede ser conclusión dentro de las conclusiones que tengo? Para que tú puedas dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tienes que morir. Pero no solamente tienes que morir, tienes que esperar a que Él te resucite.
Eso todavía es muy evangélico. Tengo que morir, esperar que me resuciten. Es muy evangélico, muy difícil entenderlo. Vamos a ver si lo logramos entender. Versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, es decir, que ya pasaron más de 5 días. Es como, bueno, se resume, las 24 horas. No son 24 horas cronológicas. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén y daba testimonio, versículo 17. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, aquí hay algo bien interesante. El que está muerto llama la atención. El cristiano que está muerto llama la atención. Porque el cristiano que está muerto lo ha hecho para que Cristo sea el que brille. Entre los fariseos hubo una contienda. Los fariseos, recuerden que era un grupo religioso y político muy potente de la época de Jesús. Y eran los que estaban en contra de Jesús. Versículo 20. Aquí estoy casi llegando al meollo del asunto. Había ciertos griegos entre los que habían subido ¿a qué? Habían subido, es decir, Jerusalén estaba en un lugar geográficamente alto. Ciertos griegos. En la época había muchos griegos. De hecho, en el libro de los Hechos, valgan los Hechos, de hecho, los griegos eran los que discutieron con los discípulos porque no alimentaban a las viudas. Es decir, era común ver griegos, ver romanos, ver etíopes, ver gente de toda Asia Menor, era muy normal. De hecho, la influencia griega, la influencia helénica, la gente hablaba griego desde el punto de vista comercial, pero estos griegos eran diferentes. Y yo lo leía durante la semana, decía: Espíritu Santo, revélame, quiero entender cuál era la diferencia de esos griegos. Y la diferencia era simple. Estos griegos subieron a adorar al corazón de la celebración de la Pascua. Los griegos, cuando subieron al templo, había un área del templo donde solamente podían entrar los gentiles, los que no eran judíos. No todos los que estaban en esa época podían entrar a ver los sacrificios o podían ofrecer un sacrificio en el mismo lugar. Había un lugar lateral donde entraban las mujeres y los extranjeros o los gentiles. Estos gentiles, ya que eran griegos, dice el versículo 21, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos? Amén. ¿Seguro? Vamos a ver. Jesús le respondió diciendo, versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el concepto de Jesús, la muerte era sinónimo de gloria. Para nosotros la muerte es sinónimo de luto, de tristeza, de angustia, de vacío, de depresiones, de que va a ser de mi vida, que ya no voy a tener sentido. Para Cristo la muerte era el momento en el que se iba a consumar la razón por la que Él vino a la tierra. Era el momento de la gloria. Y en estos 3 versículos viene el meollo del sermón de hoy. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Número 2. El que ama su vida, la perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora vemos una cadena de eventos. Primero Jesús fue a Betania, que era la ciudad de la angustia, de la aflicción. Luego fueron a la casa de Simón, que además era leproso. Creo que esa casa estaba muy vacía. Es poco probable que la gente quisiera ir a visitar al leproso. Obviamente estaba sano. Miren la escena. Un leproso, un muerto resucitado, una mujer afanada y la otra que lo único que quería era estar a los pies de Cristo. Tremenda partida de dominó. ¿Con quién quieres hacer una cruz para jugar dominó? ¿Con el leproso? ¿Con el muerto resucitado? ¿O con la afanada? La afanada. Aquí hay 4 personajes que sirven para un sermón. Sin embargo, el muerto vivo fue el centro de un complot. Menos quiero ser amigo del muerto, porque donde cae él, caen los demás. Pero luego Jesús fue a Jerusalén. Y Jerusalén, hay un reino, hay un rey que se nombra en el Antiguo Testamento, que es la línea de donde viene Jesús, que es el mismo que el escritor de Hebreos toma y dice que Jesús es sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Melquisedec era rey de un reino que se llamaba Salem. Y Salem viene de la línea hebrea Shalom. Y Salem viene la transliteración de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús fue a la ciudad de la paz. Jesús viene de Betania, de la aflicción, a la ciudad de la paz, a ser glorificado a través de la muerte. ¿No le parece eso impresionante? ¿No le parece eso glorioso? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender que nuestra cadena de eventos, que pueden ser con complot para matarme, o haber muerto, o haber sido leproso, o ser una mujer afanada, te está llevando y te está conduciendo a un punto, al punto en el que tú debes decidir morir, al punto en el que tú debes decidir deslastrarte de todo lo que no te deja respirar, vivir, avanzar, crecer, qué sé yo. Es evidente una declaración que hace Jesús. Yo no tengo el poder para declarar cosas, pero cuando yo oigo o leo y trato de imaginarme lo que Jesús dijo, el momento en el que los griegos se acercan a Jesús y los comentaristas bíblicos no saben qué pasó. Los comentaristas bíblicos no están de acuerdo todavía en cuánto tiempo hablaron, no están de acuerdo todavía en si los atendió, qué fue lo que pasó, pero en lo que sí están de acuerdo es que un grupo de gentiles anunció el nacimiento de Jesús. Un grupo de gentiles desde el oriente fueron seducidos y atraídos por algo que era mayor a lo que ellos podían contemplar y caminaron hasta Belén para ver al Salvador.
Un grupo de gentiles entendieron algo en su corazón, quisieron adorar al Señor o quisieron adorar al corazón de la Pascua, porque a mí me llama la atención de que ellos primero van a adorar, pero piden hablar con Jesús. Cuando la mayoría de los judíos todavía no habían entendido que el Cordero Pascual que se iba a sacrificar para celebrar esa fiesta de los judíos, lo tenían con ellos. Los griegos entendieron algo. Estos griegos vieron otra cosa. Estos griegos dijeron, vamos a adorar en Jerusalén. Pero no solamente vamos a adorar, sino que queremos conocer al corazón de la fiesta. Eso es impresionante para mí. Es impresionante para mí entender lo que Jesús dijo, o tratar de entender lo que más puedo. ¿Quieres dar fruto? Más adelante Juan reseña que en el capítulo 15 Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado, echado en el fuego, pero todo pámpano que lleva fruto será ¿qué? Limpiado, para que lleve más fruto. De manera que yo hago una relación lógica. Cuando yo decido morir a áreas de mi vida, cuando yo decido morir a mis planes, a mis proyectos, a mis deseos, a mis aspiraciones, es un proceso de poda. Es un proceso donde yo le estoy diciendo a Dios, lo más importante que yo tengo eres tú. Yo le estoy diciendo a Él que sí, estoy en un mundo donde tengo responsabilidades, pero por encima de esas responsabilidades está glorificarte a ti. Si el grano no cae y muere, podemos tener muchos dones, habilidades, talento. Podemos ser muy inteligentes, superdotados, tener estudios, ser exitosos académicamente, profesionalmente. Pero pregúntate si estás solo. Pregúntate si teniéndolo todo te das cuenta que no tienes nada. Y ahí te vas a dar cuenta que te falta algo. Te falta morir. Te falta morir. Te falta caer al suelo y morir. Es simple. Es un principio de la botánica. Es un principio de la biología. Una semilla para que germine tiene que morir. Una semilla si no muere es imposible. Y solamente eso lo puede hacer Dios. No hay proceso químico que logre explicar. Puede explicar el proceso como tal. Pero que un ser, una célula, un organismo vivo pueda germinar después que ha muerto, solamente es obra de Dios. Lo voy a poner en un segundo plano. Hay gente hoy aquí que se siente que está muerta. Y no es muy difícil entender. No es muy difícil darse cuenta. Hay gente aquí que está luchando para no morir. Déjame decirte que probablemente muchos están en Betania ahora. Probablemente muchos se están confrontando con sus realidades. Porque Lázaro, a donde caminaba, quizás si hubiese sido de Maracay, hubiese dicho, allá va el muerto. Si hubiese estado en Chile, el guatón muerto. ¿Cómo sería en Caracas? Bueno, usted imagínese cómo se diría en su ciudad. Pero yo me imagino que hasta canciones le hicieron. Ringstone, rap le hicieron, meme. Vivir con la muerte encima no debe ser fácil. Vivir con la crítica hacia tu vida no debe ser fácil. Vivir con el señalamiento constante de tus áreas débiles no debe ser fácil. Porque nadie te conoce mejor que aquel que está contigo. Y no falta aquel que dice, y eso que tú eres,
A mí me dicen, ¿y eso que tú eres psicólogo? Bueno, perdí los libros, pues. ¿Y eso que tú eres? Oye, pero los evangélicos no hablan así. Y vivir con esa presión constante. Es duro, es muy duro. Hay dos principios que Jesús plantea aquí. Y déjame decirte algo. No hay promesa que Jesús haga que no se consolide con un principio de vida. ¿Cuál es la promesa? Dar fruto, ser exitoso, ser grande, ser reconocido, que te aplauda. En el mundo evangélico, tener una iglesia con muchos miembros, con muchos ministerios, que la gente te reconozca. Pero para que eso pueda ser una realidad, ¿qué hay que hacer? La pregunta que tenemos que hacernos es, versículo 25, el que ama su vida. ¿Cuánto amas tu vida? ¿Cuánto amas lo que tienes? Y entiéndame bien lo que le estoy diciendo. Amar la vida en el contexto es poner todo lo que está alrededor de ti por encima de Jesús. Amar la vida es tener las prioridades desordenadas. Amar la vida es tener una máscara para que la gente vea algo que realmente tú no eres. Amar la vida. Si tú amas tu vida, ¿qué le pasó al joven rico? Amó más su vida. Amó más su estatus. Amó más sus posesiones. Amó más lo que él representaba. Y no amó a Jesús. Porque la invitación era sencilla: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, que de seguro en 2 días van a gastar y van a seguir siendo pobres, pero va a haber un beneficio en tu vida. Sígueme. Pero hay una diferencia entre aquellos que aborrecen su vida en este mundo, y necesitamos entender el contexto. Obviamente aborrecer la vida es lo opuesto. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe. En otras palabras, Pablo agarró un martillo, le sacó los clavos a uno de los ladrones y se clavó él. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo es que ya su vida no tiene sentido si no es por la muerte de Cristo. Y cuando nosotros leemos todo el capítulo 3 del libro de Filipenses, al final, cuando Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mano, olvídate de lo que has vivido hasta hoy. Olvídate de los títulos, olvídate de los logros. Él te trajo a esta ciudad, a este país, a esta iglesia. Te trajo a este contexto de vida para que tú aprendas a morir y a entender que si tú mueres, vas a resucitar con Cristo. Que si tú mueres, tú vas a entender por qué estás pasando el calvario que estás pasando. Que si tú mueres, vas a entenderlo. El primer principio es el principio de aborrecer lo que este mundo te puede dar. Este mundo no te puede dar nada más. Y es incomparable. Por eso el mismo Pablo decía, esta leve tribulación no se compara con el eterno y glorioso, con el eterno peso de gloria. Hermano, esta leve tribulación que tú estás viviendo no se compara con una eternidad. Que estar viviendo en la casa de la angustia no es estar en un cuarto con aire acondicionado viendo Netflix. No lo es. De lo que yo sí estoy seguro es que no te vas a quedar en la casa de la angustia. Porque está la promesa que cuando tú subes al lugar de la presencia de Dios, a la ciudad de la paz, ahí lo dice, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y el segundo principio es servir a Cristo.
cuando tú mueras, Señor, tengo un plan, quiero servir, pero tengo este proyecto, me voy a ir a Chile, voy a plantar una iglesia, esa iglesia va a ser para ti, esa iglesia yo voy a alcanzar almas para ti, y yo voy a hacer esto porque te amo, y yo quiero dar todo por ti, pero hasta que ese yo no desaparezca, todo ese plan y ese proyecto va a fracasar. Señor, es que yo quiero servirte. Si Jesús dijo, no me elegiste a mí, yo te elegí. Así que no porque tú quieras servirme, yo te voy a dejar que tú me sirvas. Yo tengo que llamarte a mi servicio. Eso lo único que quiere decir es que está ordenando las prioridades. Señor, yo quiero un ministerio. ¿Para qué? Señor, yo quiero grandes cosas para ti. Mentira. Es para llenar tu ego. Es para llenar tus emociones. Es para decir, soy un gran hombre de Dios. Mentira. Gran hombre de Dios es inversamente proporcional a lo que Cristo quiere, que es siervos. Amén. Hoy entendí más que nunca que el liderazgo no es una escalera de éxitos, de logros, de influencias, de hablar bien, de palabras agradables, o el éxito, el liderazgo exitoso es una escalera que cada día es más hacia abajo, y que en la medida que descubrimos más, que dependo más de Cristo, que Juan lo decía claramente, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, es necesario que nadie me mire a mí, porque los seguidores de Juan con los seguidores de Jesús comenzaron a disputarse, y Juan les dijo cuando estaba en la cárcel, vayan a preguntarle si ese es el Cristo, el que había de venir. Juan, que era su primo lejano. Y cuando Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes han visto, Juan lo que les dijo fue, síganlo a él. Síganlo a él, olvídense de mí. Y yo quiero que él brille. Yo quiero que él crezca. Yo quiero que él sea el centro de nuestra vida, el centro de esta iglesia, el centro de nuestro corazón. Que nosotros seamos una pequeña, no sé, esa cuando uno se mete en el bolsillo para ver si tiene algo y lo que saca es pelusa. Esa pelusa que Dios usa. O como decía Martín Narváez, él decía, yo soy el alicate más oxidado en la caja de herramientas. Porque aquí lo importante no es la herramienta, sino quien la utiliza. Cuando tú comiences a entender que cuando tú mueres a todo lo que está en tu corazón y en tu mente, tú vas a reinar con Cristo. ¿A qué cosas tienes que morir? Piensa en este momento en 5 cosas que tienes que morir. 5, nada más. Tráelas a tu memoria. ¿A cuántas? Yo tengo una lista larga, hermano. Muy larga. ¿A cuántas cosas tienes que morir? Te repito, ¿me aceptas la invitación a morir? Ahora sí. Ahora sí me aceptas la invitación a ven y muere. Todavía no, Sofía. No creo. Te respondo mañana. Tenemos que morir. No hay opción. Y yo quiero morir porque entiendo que hay algo mejor. Ni siquiera quiero morir porque entiendo que voy a ser exitoso. Es como cuando decimos, oh, tú que oras en lo secreto, entra a tu recámara, cierra la puerta, ora al Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Quiero que me recompenses en público. Es como la humildad de la babosa, del caracol, que se arrastra la babosa, ¿verdad? Pero deja una estela que dice por aquí paséis. Esa humildad falsa.
O como decía Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata. Eso que quiero que la gente me vea, que quiero que la gente me oiga. Eso no camina. Quiero que te quedes así sentado, pero cierra tus ojos. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Y si puedes meditar, ¿en qué tienes que morir? Probablemente tienes que morir a tus pasiones, o a tu ego. Tienes que morir a tus aspiraciones. Y quizás entras en crisis porque tú te preguntarás, ¿pero qué tiene de malo tener aspiraciones? No tiene nada de malo tener aspiraciones. Lo que te estoy diciendo es que hay algo mejor en morir. Que es mejor que tus aspiraciones. Y es mejor que tus proyectos y mis proyectos. Y es mejor. Y trae más fruto. Y trae más gozo. Y trae más paz. Y que en la medida que tú mueras, tú le estás diciendo a Cristo, levántate en mi vida. Yo quiero seguirte, quiero servirte. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Y quiero menos de mí, Señor. Si tú has estado luchando, pregúntate si tu lucha es porque te estás negando a morir. Y estás allí moribundo. Estás agonizando. Probablemente tienes que morir. Probablemente tienes que aceptar la invitación a morir. No sé qué va a pasar cuando tú mueras. No sé en qué proceso estás. Yo no lo sé. Pero que hay dos principios fundamentales. Muere para que lleves más fruto. Y sírvele. Que no haya otra motivación en tu vida mayor que seguirle, que servirle y que reconocer su grandeza y su majestad. Quizás tienes que morir a la incertidumbre. O quizás tienes que morir a una relación fracturada. Y tienes que soltar. Suelta tu carga. Suelta lo que no te deja ver a Cristo.